el amauta del filósofo. Guamán Poma de Ayala dice, cito, de cómo los dichos filósofos antiguos que los llamaban Kamasca, Amauta, Runa, entendían por la estrella y cometas y el eclipse del sol y de la luna, y de tempestades y de aires y de animales y de pájaros. Veían estas dichas señales y decían que había de suceder mortanzas de grandes reyes de Castilla y de otras naciones del mundo, alzamiento, hambre, sed, muertes de gente, de pestilencia, guerra o buen año o mal año, y así supieron que había Castilla. Y así los llamaron a los dichos antiguos indios Huiracocha, porque tenían noticia de que salieron y descendieron de Huiracocha, porque tenían de la primera gente de su padre Adán y de su multiplico de Noé, del diluvio, y así los filósofos Pompeyo y Julio César y Marco Flavio y Glavio, Aristóteles, Tulio y los dichos griegos y flamencos y gallegos como los poetas los declararon y lo escribieron tiempo y año para saber sembrar. Esta dicha gente, si lo supieran leer y sembraran y lo escribieran sus curiosidades, ingenio y habilidad, lo supieron por los quipus, cordeles y señas, habilidades de indio. Cierro cita. Es decir, dice, los indios tenían sus maneras de conocer en esas épocas de la colonización. Los amautas eran los intelectuales que se dedicaban a comprender la realidad mediado por los ritos, las señales, los símbolos, los mitos y el idioma. Son los sabios que tenían la capacidad de dialogar con la naturaleza, lo que les daba la capacidad de predecir acontecimientos futuros mediante formas de acercamiento a la realidad al Pacha, utilizando metodologías propias o taquinchahuinaca, como el Kepnaira, fenomenología andina, el Pachacuti, dialéctica andina, el Chimpunchawi, la hermenéutica andina, el Aruski Pasibhañanaka Sakipuniraquispawa, que es la filosofía del lenguaje, los siusawis, los sarawis, el tinku, el aini, el chuima, son categorías de los pueblos indígenas. Es decir, son palabras que manejamos en el campo, en las comunidades, en las provincias, que hay que elevarlos a nivel científico-académico. Por ejemplo, para conocer existe una forma de intuición que es el Kepnaira. O sea, lo que les estoy diciendo, jóvenes, es lo siguiente. En filosofía les han hablado, por ejemplo, de dialéctica, de mayéutica. Nosotros tenemos nuestras formas de conocer la realidad. Una de esas formas de conocer la realidad se llama Kepnaira. Ustedes han debido escuchar, nuestros papás, nuestros abuelos decían Kepnair Unhasau Sarnacaña, ¿no ven? Entonces, esa frase es una frase importante en los pueblos indígenas. ¿Qué es el Kepnaira? Kepnaira es una forma de intuición temporal de la realidad. Y voy a citar aquí una autora, Harno. En Aymara el pasado está delante, bien visible, mientras que el futuro está detrás de uno, todavía no visible. Cierro cita. En esta intuición temporal, el pasado queda hacia adelante y está asociado con los ojos y con el acto de ver, porque se ha vivido y presenciado. Mientras que el futuro está detrás de la espalda porque aún es desconocido, se encuentra fuera de la perspectiva visual. Por eso se suele decir, Kepur Kam, hasta otro día, compuesto de Kepa, detrás, Uru, día y Kama, hasta. Mientras que Naira Pacha hace referencia al pasado, pero que se lo ha visto con los ojos. Naira es ojo, ¿no ven? Esta intuición holística de la realidad comprende que las distintas dimensiones no pueden separarse fácilmente en una investigación. Lo público de lo privado, lo ritual, la realidad, lo espiritual están unidos. Cuando conocemos la realidad nosotros tenemos que entender que hay distintas dimensiones en la realidad. Estas formas metodológicas de conocer nos permiten reconocer que hay formas nuevas de producción de conocimientos. La historia, y eso es importante que sepan, nosotros los pueblos indígenas tenemos historia, ¿ya? Historia de la ciencia. La historia de la ciencia andina presenta las siguientes transformaciones que han aportado al conocimiento humano. La revolución hidráulica supone un conocimiento agronómico en el manejo del regadío para mejorar la técnica del cultivo del suelo, mediante la construcción de acequias y canales en el riego agrícola, produciendo una diversidad de papas y quinoas. La revolución metalúrgica, permitiendo mejorar el manejo de los yacimientos auríferos, produciendo el laminado del oro y la fundición del cobre mediante la técnica de las huayras, como dominio del fuego con tubos de arcilla para la fundición, teniendo como combustible a las bostas, entre paréntesis, estiércol de los animales.
La revolución económica se manifiesta en la administración de la producción en diferentes suelos en microclimas, como la papa, quinoa, maíz, que requieren suelos y climas diferentes, incluso para la producción agropecuaria. Finalmente, la revolución del bronce supone la capacidad de aleación del metal que permite un desarrollo tecnológico generando herramientas de trabajo o armas de lucha, teniendo su máxima expresión en el desarrollo social, pues generaría sistemas de gobierno en el que permitiría que algunas comunidades desarrollen su industria y su capacidad para utilizar la fuerza militar como estrategia de gobierno. En la historia científica, Ramiro Condarco Morales es un investigador boliviano. Él ha hecho esta investigación de cómo los indígenas teníamos conocimientos científicos, ¿no? Él dice, la ciencia, él tiene una definición sobre la ciencia. Las ciencias como originario patrimonio espiritual del hombre andino, sean estas ciencias del espacio de los seres, iniciaron su carrera como conocimientos especializados de un índole práctica y comenzaron así a dar sus primeros pasos en ciertos campos particulares de experimentación. El punto de partida de la evolución de la ciencia estuvo en los conocimientos de índole especial y aplicativa que guardaban estrecha vinculación con la vida, la reproducción, la producción y el cambio. Cierro cita. Entonces, la ciencia que producían los pueblos indígenas estaba relacionado con la vida cotidiana, con saber trabajar el tema de la agricultura, saber manipular el maíz, cuidar a las llamas, producir el chullo. El chullo es un conocimiento científico, no se produce en otras partes del mundo, solo aquí en Bolivia, y eso es patrimonio de los pueblos indígenas. Las distintas transformaciones en el conocimiento de la realidad permitieron generar un caudal metodológico, ¿no?, distinto al occidental. Históricamente, los aymaras han mantenido la esencia y la identidad de su cultura a través de conquistas, humillaciones, servidumbre y todo lo que otros pueblos han querido imponerles. Según Harman y otros, son parte de la familia lingüística Jaque, que incluye a otros dos idiomas, el Jakaru y el Cauqui. Estos últimos que se hablan en el Perú. La evidencia arqueológica y lingüística dice, citando a Harman, señala una distribución de los idiomas Jaque en tiempos prehistóricos. Actualmente, los aymaras bordean los más de 2 millones de habitantes en el continente de la Via Yala, específicamente el Tahuantinsuyo, distribuidos en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia. Según el último censo de población y vivienda, en Bolivia, realizado en 2024, en Bolivia 4.302.484 personas se autoidentifican como indígenas, que equivalen al 38,7% de los habitantes en Bolivia, de los cuales las culturas que más habitantes tienen son los quechuas, con 1.646.811 habitantes, seguido de los aymaras. En Bolivia los aymaras somos la segunda población, ¿no?, mayor, que tiene 1.595.045 habitantes, seguido por las otras culturas. Hay la cultura de los urus, los chirihuanos, ¿no?, una serie, los guaraníes, una serie de culturas en Bolivia, en el estado plurinacional. Los aymaras somos entonces una comunidad que tiene historia, filosofía, ciencia, religiosidad, es decir, somos toda una civilización que puede seguir iluminando a la humanidad. Por eso es que tenemos que seguir investigando nuestras identidades, nuestras culturas, nuestras naciones. Tenemos todavía mucho que decir y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.